Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. En la clase anterior nos quedamos hablando o trabajamos hasta la parte que era ver el uso del ciclo for, ¿sí? Bueno, en esta ocasión vamos ya a comenzar a ver una de las partes más importantes de lo que es este curso. Vamos a comenzar a hablar acerca de lo que son o de lo que es la programación orientada a objetos, los términos que la componen y vamos a ir viendo a detalle elemento por elemento, ¿sí? Concepto por concepto. Ahora, el detalle aquí es que yo sé que a muchas personas se les hace un poco tedioso la parte teórica, yo sé que es bastante pesado y más en un curso donde solamente se imparten clases mediante video, ¿sí? No hay una forma como tal presencial donde te puedan explicar de manera física, ¿sí? La teoría. Entonces, como tal, necesitamos hacer o necesitamos conocer la parte de lo que es la teoría. Eh, Igual si no quieren ver esta parte de la teoría porque se les hace tedioso, simplemente no la quieren ver o la razón que ustedes consideren, pues bueno, se pueden saltar esta parte de lo que son estos videos, pero bueno, yo no se los aconsejaría del todo, ya que si no conocen o nunca han trabajado con un lenguaje orientado a objetos, pues puede ser que muchos de los términos y terminologías que voy a estar usando ya a partir que terminemos de ver la parte de lo que es esta teoría, pues igual y no los entiendan. También lo que les puede pasar, bueno, pues es que no comprendan por qué están haciendo las cosas. A lo mejor sí entienden el concepto, pero no saben la razón del por qué se tiene que hacer eso. Entonces yo no les aconsejo que se salten las clases y pues si ustedes lo quieren hacer, están en todo su derecho. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver esta parte de lo que son los elementos que engloban a la programación orientada a objetos. Bien, aquí ya tengo yo escrito en un archivo, ¿sí? Lo que viene siendo una pequeña definición, realmente es muy pequeña, ustedes podrían ampliar esa definición, entender más qué es esto de la programación orientada a objetos, que bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma de programación? Pues es más que nada una forma en la que nosotros programamos, ¿sí? Simplemente es una forma, un estilo que nosotros ocupamos para programar, ¿sí? La razón por la cual tenemos que ocupar esta forma es porque Java es un lenguaje 100% orientado a objetos, ¿sí? Java es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos, entonces por esa razón tenemos que aprender a trabajar con este tipo de programación, con este paradigma, ¿sí? Dentro de la programación orientada a objetos, nosotros tenemos varios conceptos que engloban a este paradigma, ¿sí? Como lo es un método, las clases, que son los constructores, que son los objetos o instancias, que es el encapsulamiento, la herencia y el poliformismo, ¿sí? Como les dije, al inicio de la clase vamos a estar viendo a detalle cada uno de los puntos y igual y para no hacer tan teórico la clase de hoy vamos a estarlos viendo de manera también ya práctica para que entiendan más o menos qué es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Vamos a arrancar primero con la definición de lo que es un método, aunque en teoría tendríamos que arrancar primero con la definición de lo que es una clase, pero me interesa ver primero la parte de lo que es un método antes de entrar a la construcción de lo que son las clases, ¿sí? Como tal, un método, digamos, tiene una definición un poquito diferente a
lo que sería dentro de una programación orientada a objetos. En otro tipo de lenguajes, llamemos por ejemplo C++, por ejemplo JavaScript, por ejemplo no sé, bueno, de momento se me ocurren estos dos lenguajes, ¿sí? El concepto que vamos a aplicar nosotros en el método es más o menos el mismo concepto que se tiene en esos lenguajes, pero a lo que nosotros llamamos funciones en esos otros lenguajes. Aquí en la programación orientada a objetos se denomina método, pero en otros lenguajes se denomina función. No quiere decir que sean la misma cosa, no son la misma cosa, son dos elementos diferentes, pero comparten relación con lo que realizan, con la función que tienen de la ejecución en un lenguaje de programación. Entonces, primero vamos a ver una definición, digamos, a medias de lo que sería un método y conforme vayamos avanzando, vamos a ver ya la definición completa junto con lo que es una clase, ¿sí? De entrada, primero vamos a definir que un método o los métodos son módulos de código que se pueden mandar a llamar. Los métodos se utilizan para reducir la cantidad de código que escribes. Esto permite mantener un programa con una mayor facilidad, ¿sí? Eso es lo que vendría siendo la definición de un método, ¿sí? Entonces, primero vamos a abrir acá en NetBeans. Voy a cerrar todas las pestañas que tengo yo aquí, que son los ejercicios que estuvimos trabajando la clase anterior y la anteanterior, ¿sí? Sobre los ciclos. Ahora, primero vamos a trabajar con una estructura un poquito rara, un poquito diferente, pero después que comencemos a ver más a fondo ya lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, vamos a entrar a trabajar, por llamarlo de alguna manera, de otra manera muy diferente, ¿sí? Entonces aquí voy a crear yo un nuevo paquete. Después vamos a ver cuál es el uso ya de estos paquetes y para qué nos van a servir. Aquí voy a crear yo una nueva clase, un nuevo archivo de tipo Java Class. Le vamos a dar el nombre de métodos, ¿sí? Métodos. Ok, ahí está. Entonces me está diciendo que un método es que un método nos ayuda a reducir la cantidad de código que escribimos. Esto nos permite mantener un programa con una mayor facilidad. Ok, por ejemplo, ¿qué podríamos nosotros simplificar en un método? Vamos a meter primero, ¿sí? Vamos a crear nuestro public. Nuestro método principal, precisamente aquí ya estamos haciendo uso de precisamente conceptos que hemos venido trabajando desde lo que es la clase primera a segunda, con palabras que yo les comenté que iba a mencionar y que no iban a entender hasta que no entráramos a este punto, que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces vamos a declarar nuestro método principal y imaginemos que lo que vamos a realizar, ¿sí? Es una serie de sumas, ¿sí? El usuario nos va a pedir realizar una serie de sumas. Imaginemos, nos va a pedir realizar 5 sumas, ¿sí? Vamos a tener nosotros que introducir ese valor lo vamos a almacenar en una variable, y esa variable que va a entrar, el valor lo va a sumar a otra variable, a otro valor que nos tiene que introducir el usuario. Entonces, lo que nosotros haríamos inicialmente sería lo siguiente, ¿sí? Declarar dos variables dobles, ¿sí? Llamada número 1, por ejemplo, ¿sí? Y número 2. Eso es lo que haríamos de entrada. Luego, diríamos que a través de lo que es el Hot Option Pane,
pues queremos la entrada de lo que vendría siendo pues esos dos datos. Entonces le vamos a decir que a número 1, y por la parte de que el número 1 es un valor de tipo doble y todo lo que entra a través de los paneles, recuerden que son cadenas de texto, tenemos que hacer el respectivo parseo, ¿sí? Double.parse double, ¿sí? Double.parse double de un J option paint, punto show input, y le vamos a decir ingresa el primer número. Ahorita de momento, sí, nos vamos a olvidar de todo lo que estuvimos trabajando, digamos la parte de los ciclos, porque si recuerdan yo les dije que pues todos los valores que tenían que entrar deberían de estar validados. De momento nos vamos a olvidar de ese punto, sí, de ese lado. Después vamos a ir integrando ya todo lo que hemos venido trabajando, ciclos condicionales, funciones, bueno, métodos, que es lo que vamos a ver ahorita, con toda la parte de la programación orientada a objetos. Vamos a hacer toda una integración de todos los puntos que hemos venido viendo clase con clase, ¿sí? Entonces, double.parse double, J option paint, ingresa el primer número. Y necesito eso mismo para el segundo número, ¿sí? Entonces, segundo número, y aquí el valor estaría almacenado en una variable número 2. Y al final yo tengo que imprimirle un resultado, ¿sí? Tengo que decirle un J option paint punto show message null, y aquí le vamos a decir el valor de la suma es 2 puntos, y vamos a concatenar lo que sería número 1 más número 2, ¿sí? Número 2, ok, eso sería lo que yo tendría al final. Y ahí ya tendría yo completo, digamos, la primera entrada de los valores. Me está diciendo que yo tengo que hacer eso 5 veces. Entonces esto lo tendría yo que copiar y pegar 5 veces. Puedo reutilizar en este caso la misma variable. ¿Por qué? Porque hasta este momento pues yo ya imprimí la primera suma. Entonces puedo reutilizar lo que sería la misma variable. Aquí pues pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4 y 5 veces que me está solicitando el usuario que hiciera. Entonces vamos a ejecutar esto de momento, ¿sí? Y nos va a pedir pues precisamente los datos que nosotros le estamos solicitando, ¿sí? Ahí nos dice ingresa el primer número. Por ejemplo, vamos a ingresar 5, ingresa el segundo número, vamos a ingresar 9. Y me dice el valor de la suma es 14, 5 más 9, efectivamente es 14, ¿sí? Doy enter y me vuelve a solicitar precisamente esa entrada del número. Vamos a ponerle ahora 3.5, ¿sí? Más 2.5. Me dice el valor es 6. Eso también es correcto. 5.56 más 2.13, ¿sí? Y ahí estamos obteniendo los valores. Va la tercera suma. Esta es la cuarta suma y vamos por la última, ¿sí? 19.4. Ok, y termina la ejecución de nuestro programa. Pero esto se vuelve ineficiente, ¿sí? Esto es algo que no me está permitiendo a mí trabajar de una manera que yo pueda o que me facilite las cosas, ¿sí? Es repetir código que yo podría precisamente encapsular en un método, meter en un método, y simplemente mandar a llamar el método las veces que yo lo requiera, ¿sí? Entonces, antes de ver precisamente cómo se estructura un método, vamos a definir primero, vamos a hablar primero acerca de que tenemos, ¿sí? Lo voy a poner aquí arriba, de que tenemos, ¿sí? Esto lo voy a borrar.
de que tenemos diferentes tipos de métodos, ¿sí? Los voy a englobar aquí. Métodos. Ok, tenemos diferentes tipos de métodos. El primero podríamos considerar que sería un método que no solicita parámetros. Sí, no solicita parámetros y no retorna valores. Los segundos podríamos llamarlos o denominarlos como no solicitan parámetros, no solicitan, ¿sí? No solicitan parámetros y retornan valores, ¿sí? Los terceros los podríamos denotar como solicitan parámetros y no retornan valores. Y los últimos los podemos enmarcar en solicitan parámetros y retornan valores. Son los 4 métodos a grandes rasgos que podemos nosotros tener. No solicitan parámetros y no retornan valores. No solicitan parámetros y retornan valores. Solicitan parámetros y no retornan valores y solicitan parámetros y nos retornan valores, ¿sí? Son los 4 tipos de métodos diferentes que podemos tener. Ok, los vamos a ir definiendo. Por eso es que yo les hablaba al inicio que va a haber temas donde nos vamos a extender a lo mejor en 2, 3, 4 clases definiendo cada uno de los conceptos. En este caso vamos a trabajar con el primer tipo de método, ¿sí? Vamos a definir primero este tipo de método. Ok, entonces, fuera de lo que es nuestro método principal, vean que aquí empieza mi método principal y aquí termina mi método principal. Entonces, fuera de este método principal, voy a crear el método que no me solicita parámetros y no me retorna ningún valor. Vamos a comenzar con lo que es la palabra public. Yo sé que esto todavía no lo vemos, lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahorita de entrada, a todos los métodos que vamos a crear los vamos a declarar como públicos, ¿sí? Public, vamos a crear... en este caso, después de la palabra public, se marca o se da el valor de retorno, ¿sí? Si la función nos va a retornar un valor, mandamos allí especificado el tipo de dato que va a retornar esta función, bueno, este método, ¿sí? En este caso, cuando no retorna ningún valor, se escribe la palabra void, ¿sí? No nos va a retornar ningún valor. Y después viene el nombre del método. En este caso le vamos a llamar suma, ¿sí? Y por parte o por convención del que ya se tiene en programación, si por una regla que ya se tiene en programación, todos los métodos van a comenzar en minúscula. Si el método se compone de más de una palabra, el segundo valor, ¿sí? El segundo valor del método va a tener que estar en mayúscula la primera letra y el resto en minúsculas. La tercera palabra, la primera en mayúscula y el resto en minúsculas. Así se estructura el nombre de los métodos. Entonces le vamos a decir aquí suma 2 números. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y escribimos signo de llaves o llaves de apertura y llaves de cierre. Así es como se declara un método que no retorna valores y no solicita parámetros. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a encerrar aquí? Pues todo el código que se está repitiendo, que en este caso vendría siendo esto de aquí. Pero este de aquí lo tenemos que meter también dentro de ese método, ¿sí? Esto de aquí entraría acá. Allí lo declararíamos. Y todo esto
lo podemos borrar. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos escrito precisamente en ese método, y ese método se va a encargar de realizar todas estas sentencias cada que yo lo ejecute, ¿sí? Cada que yo ejecute este método se va a encargar de realizar estas sentencias, todas estas sentencias, ¿sí? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es mandar a llamar este método, ¿sí? ¿Cómo lo mandamos a llamar? Con su nombre. En este caso se llama suma 2 números, ¿sí? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y escribimos punto y coma. Aquí me marca un error por cuestiones de que aquí tenemos que indicarle también lo que es static, ¿sí? Después vamos a ver para qué nos va a servir esta parte de static, ¿sí? De momento, en lo que estamos viendo, todo esto, que son los métodos, vamos a declararlos, vamos a declararlo también como estático. Después les explico qué es todo esto. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí arriba, ¿sí? Lo voy a pegar aquí. Aquí en lugar de static, bueno, esto lo voy a borrar para que tenga nada más, digamos, la estructura básica, nombre, la estructura básica de cómo se declara un método, ¿sí? Y aquí estarían las instrucciones. Ahí está. Un método que hablábamos que era un método que no solicita parámetros y no retorna valores. Aquí está cómo se declara ese método. En las clases que vienen, como les repito, vamos a ir viendo más a detalle el resto de métodos. Entonces aquí tengo ya la ejecución de el método, ¿sí? Va a ejecutar todas estas instrucciones cuando yo mande a llamar el método. Aquí lo estamos mandando a llamar. Entonces, si yo necesito realizar esos 5 veces, simplemente voy a mandar a llamar el método 5 veces, ¿sí? Y con eso nos damos cuenta que nos estamos ahorrando código, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo escribí esto una vez nada más y lo estoy ejecutando aquí 5 veces, ¿sí? De primera instancia vamos a comentar esto para que vean qué es lo que pasa, ¿sí? Voy a ejecutar esto. Y si nos damos cuenta es exactamente lo mismo que yo tenía en el caso anterior, ¿sí? La entrada a través de un panel que se va a almacenar en una variable que yo ya tengo definida allí, ¿sí? Entonces vamos a decirle 3.5 y 5.67. El valor de la suma es 9.17. Doy Enter y acaba la ejecución de mi programa, ¿sí? Entonces nos estamos dando cuenta que esto está ejecutando todas estas instrucciones que se encuentran aquí dentro. Entonces, el problema nos decía que teníamos que realizar esa suma o realizar 5 sumas solicitando la información respectiva de cada una de las respectivas sumas, el primer número, el segundo número y devolver el resultado. Entonces ahí estamos obteniendo la resolución del ejercicio a través de ¿qué? De métodos. En este caso es un método que no solicita parámetros y no retorna valores, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo sí se está cumpliendo precisamente esa parte de lo que es la suma. Sí, va la segunda ejecución, esta es la tercera, la cuarta ejecución, ¿sí? Y ahí termina la quinta ejecución. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que precisamente se está ejecutando, ¿sí? Se están realizando las 5 ejecuciones y todo se ejecuta y está funcionando perfectamente. Entonces, como les dije, nos vamos a ir todo despacio explicando a detalle con la pena, con las personas que me han escrito ahí comentarios que voy demasiado lento, es preferible que vaya lento, ¿sí? Y que lo entiendan todo, porque si yo me voy rápido, en algún punto se van a perder, ¿sí? Y cuando ocurre eso, después
quieren saltarse precisamente los videos de la teoría porque ya no están entendiendo la teoría, ya no están entendiendo lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, aunque sea muy tedioso trabajar esta parte de la teoría y yo me tenga que ir despacio, lo voy a hacer de esa manera, ¿sí? ¿Para qué? Para que a ustedes les quede más claro. Entonces, la siguiente sesión vamos a estar trabajando, voy a tratar de apresurar el paso y estar trabajando ya con los siguientes 3 tipos de métodos que tenemos, ¿sí? En este caso, por cuestiones de teoría y de definiciones, nada más pude abarcar uno, ¿sí? Pero en la siguiente clase voy a tratar de abarcar lo siguiente, que son los que no solicitan parámetros y retornan valores, los que solicitan parámetros y no nos retornan valores, y los que solicitan parámetros y nos retornan valores. Entonces, digamos que estaríamos haciendo un ejercicio por cada uno de esos tipos de métodos. Pero en conjunto ya entendimos la definición de un método y para qué se ocupan los métodos, ¿sí? Cuando veamos ya la aplicación de un método en la programación orientada a objetos, vamos a ver que se sigue respetando la parte inicial de la definición, pero se le agrega una parte adicional a esa definición. Entonces, por esa razón es que vamos a ir viendo todo por partes y a detalle. Y aunado a eso, cuando ya veamos la definición de la programación o del método en la programación orientada a objetos, lo vamos a juntar con la definición de clase, ¿sí? Porque van de la mano. Entonces tenemos que ver como tal ya ese conjunto de definiciones en un par. Entonces más o menos esto me va a llevar 2-3 clases en llegar hasta ese punto, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente clase.